Mi nombre es Juan Diego Soto de Río, soy tecnólogo en gestión de insumos agropecuarios en proceso de la Universidad de Antioquia. Hoy les voy a exponer un tema muy interesante que ha venido trascendiendo desde hace mucho tiempo, cuyo hemos dejado atrás por acciones o implementar métodos muy innovadores, pero no teniendo en cuenta los ancestrales, ¿cierto? Eh, Aquí les voy a presentar, les voy a resumir un poco sobre qué fue o de qué tema fue que realicé el ensayo, ¿cierto? Que tiene un título muy interesante, que es el siguiente, que son métodos biológicos, una forma de trascender a volver a unas prácticas agrícolas. Eso viene dando mucha problemática porque están haciendo un cuadro paralelo entre cuáles son mejores, los insumos químicos o los insumos biológicos. Yo como hablo personal, abro un paréntesis, yo como persona agrícola, cultivador de café y plátano, de una conclusión de un análisis que hice, eh, que son mejor los insumos biológicos y orgánicos, ¿cierto? Cuando retomar lo que dije ahorita a métodos ancestrales, hablo de métodos que utilizaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, cuyo rendimiento era muy igual al que estamos viviendo ahora con un bajo presupuesto, ¿cierto? Y amigable con el medio ambiente, como por ejemplo, ellos utilizaban abonos orgánicos, como lo mencioné ahorita. Otro ejemplo, utilizaban árboles que son muy ricos en elementos menores o elementos primarios, como por ejemplo el aguacatillo o un árbol muy bueno que es la guama. La hoja de guama es muy rica en nitrógeno, entonces esa sirve para el follaje de toda la planta, follaje de todas las hojas de las plantas, ¿cierto? También implementaban zanjas cuales utilizaban para que el lote eh, no tuviera un sistema de riesgo adecuado para que no se filtrara, y el día en que iban a fertilizar con insumos biológicos o insumos orgánicos, los asimilara más fácil sin que de pronto un clima muy frío o lluvioso no se lo llevara, ¿cierto? También tenemos rotación de cultivos. Ahora tendemos a que solamente manejamos un cultivo. Nuestros abuelos cultivaban muchas, eh, muchos productos, muchos cultivos, como por ejemplo que ahorita, no sé, viendo muchas noticias y metiéndolo aquí en ese tema, vemos que está escaso la yuca, está escaso, tuvimos un tiempo donde estaba carito la papa. Entonces son cultivos que dejamos de cultivar y solamente nos fijamos en uno. Entonces yo pienso que son métodos ancestrales que son muy beneficiosos y son muy ricos en, en nutrición, pues como tal, porque eh, los hemos dejado de, de utilizar. Hay un tema muy interesante que es donde yo quiero entrar en el núcleo de este tema, y es que he hecho un cuadro paralelo entre entre los insumos químicos y los insumos orgánicos, cuáles son mejores. Nosotros los agricultores tenemos la tendencia de que todo lo que hacemos cuando aplicamos insumos queremos resultados inmediatos. Por eso acudimos a los insumos químicos, los cuales tienen unas desventajas y desventajas. Las ventajas es que vamos a tener resultados inmediatos, vamos a tener quizás un producto garantizado, ¿cierto?
vamos a tener un producto, el cultivo, valga la redundancia, que cultivamos, vamos a tener una garantía con un porcentaje muy alto. Como por el contrario, los biológicos y orgánicos tienen un proceso lento, pero hay que tener en cuenta de que ayudamos al medio ambiente, somos amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los abonos químicos, eh, al, al, al picar esos abonos químicos, de una u otra manera quizás alteramos el pH del suelo, alteramos el pH del suelo, em, alteramos el pH del suelo y en cambio los orgánicos son los que controlan esos suelos ácidos, la cual la planta lo necesita. Los costos tengo una diferencia porque los químicos hasta hoy actualmente vivimos en una alza de los costos de los químicos. Entonces yo pienso que ahí donde entran los orgánicos, que son cuales que nosotros podemos realizar, porque nuestros abuelos nos enseñaron a hacer abonos orgánicos, cuales se pueden implementar en nuestros cultivos y va a bajar el costo. Sí, es un tema muy complejo porque vamos a retardar la reacción de esos insumos orgánicos, pero vamos a tener muy buenos resultados porque vamos a tener un largo plazo de tener un cultivo de la manera. Porque les voy a dar pues un ejemplo de país en Islandia, hay una parte donde solamente pueden tener un porcentaje por ley de urea. En cambio aquí nosotros en Colombia tenemos la tendencia de tirar urea, entonces esto descalcifica mucho el suelo y ahí donde el suelo lo desgastamos demasiado y los microorganismos que ayudan a este proceso lo vamos deteriorando. Entonces por esta misma razón, cada vez que aplicamos insumos químicos, el árbol no va a asimilar lo que le echamos, sino que cada vez va a pedir más porque estamos acabando con la tierra y entonces se va a volver adicto, por decirlo de algún modo, de este químico. En cambio los orgánicos son menos costosos, sí, tienen más mano de obra, pero vamos a tener un cultivo y vamos a estar sostenibles con el medio ambiente. Ese es un tema muy interesante, muy complejo, que quiero seguir como implementándolo y enseñarlo a las personas a las cuales reciban esos consejos, que debemos de implementar métodos métodos ancestrales para recuperar todos esos bonitos movimientos que hacían nuestros abuelos para los cultivos, los cuales son demasiado beneficiosos. Entonces los invito a que tengamos conciencia con el medio ambiente y utilizar esos insumos orgánicos, que son cuales muy buenos para el medio ambiente y para la sostenibilidad económica de nuestra familia. Ya para concluir, deseo como de ofrecerles esta información que tuve un gran trabajo haciéndolo con unas entrevistas con ingenieros, con técnicos en todo este campo, y llegamos a la conclusión de que estuve hablando con unas personas de ventas de insumos químicos, que aún así de que ellos trabajan en ellos, recomiendan insumos biológicos y orgánicos. Recomiendan esos insumos para tener un buen cultivo y unas buenas tierras para manejar todo lo que trabajamos, venga la redundancia, en nuestros cultivos. Espero hayan entendido. Muchas gracias por su atención y hasta luego.